Buenas noches. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Por ese motivo, el equipo de la Crónica nos hemos desplazado hasta aquí, hasta el Museo del Agua de Alicante y más concretamente a los famosos Pozos de Garrigós, que están ubicados en el mismo centro del casco antiguo de Alicante. Estas cisternas fueron construidas entre 1862 y 1863, una época en la que Alicante precisaba urgentemente de agua potable, ya que los manantiales tradicionales se estaban agotando. Fueron excavadas en la roca, coronadas por una bóveda con fábrica de ladrillos conectadas entre sí, a través de aliviaderos y con una capacidad total de 807.000 litros que sirvieron para almacenar las aguas pluviales que discurrían por parte de la ladera del Monte Benagantil, inundando en ocasiones los barrios bajos de la ciudad. Su constructor fue Antonio Garrigós López. En 1898, con la traída de agua de Sacs, los pozos de Garrigós dejaron de ser útiles. Durante la Guerra Civil fueron usados como refugio antiaéreo. Actualmente forman parte del Museo del Agua, desde su inauguración en febrero de 2009. Hoy vamos a estrenar una sección nueva, breve, cultural, pero muy breve, que hemos llamado Curiosidario, porque se compone de curiosidades y ya saben que el sufijo ario significa colección, conjunto, colección de curiosidades. En este caso, pues las curiosidades son sobre el agua. Y para hablarnos de estas curiosidades del agua tenemos hoy como invitada a nuestra amiga Carmen Marimón, que es catedrática de Lengua Española en la Universidad de Alicante. Hola Carmen y bienvenida aquí a este espacio tan maravilloso de los Pozos de Garrigós. Muchas gracias por invitarme y por estar en este sitio que es maravilloso directamente, y qué mejor sitio para hablar del agua. Exactamente. Entonces, ¿qué nos cuentas hoy de curiosidades del agua? Pues mira, cuento que agua que no has de beber, déjala correr. Exactamente. Que podemos ir a un parque acuático o hidratarnos. Y con esos tres enunciados ya tenemos las tres palabras que nosotros utilizamos básicamente para hablar del agua en español: agua, aqua e hidra, que no es poco. De las tres, la que pertenece al léxico patrimonial, es decir, a las palabras del español que están desde los orígenes, es agua. Agua está desde el principio, y agua deriva del latín aqua. Aqua, a agua, digamos, le ha pasado lo mismo que le pasó a lupus o a vitam, que la consonante oclusiva que tenía ahí en el centro se sonorizó, y así tenemos vida, lobo y agua. Agua es una palabra que ha dado lugar, aparte de definir pues, el líquido elemento, pues ha dado lugar a toda una serie de vocabulario en español que tiene que ver pues, con todas las relaciones que los seres humanos tenemos con el agua. Pues, por ejemplo, oficios que ya no existen, como aguador. ¿Ah, sí? Utilizamos también la palabra para definir colores, como agua marina, que significa agua del mar y además da lugar a una piedra. También utilizamos la palabra agua para hablar de la lluvia, claro, porque la lluvia no es agua, así que decimos que nos ha caído un aguacero o que cae aguanieve. También hablamos tenemos un verbo, que es el verbo aguar, y el verbo aguar nos da desagüe, desaguar, pero atención, también significa que algo queda un poco flojo, así que cuando el vino no está muy bueno, decimos que está aguado. Sí. Cuando el café no sabe mucho, es aguachirle. Y la persona que rebaja las expectativas de divertirnos, le llamamos aguafiestas. Pero atención, que no todo lo que empieza por agua en el diccionario se refiere al agua, como es el caso de aguacate. Aguacate no tiene nada que ver con el agua. Aguacate es una palabra de náhuatl, que es una lengua precolombina y significa testículo. Y tengo entendido que de ahí viene abogado, ¿no? Pues mira, Aguacate. esto no te lo sé decir. pero que aguacate no tiene nada que ver con el agua, eso sí que es. Sí.
Luego, por otra parte, tenemos aqua, hemos dicho. Aqua es, digamos, la raíz etimológica directa del latín y da lugar a cultismos. Lo que pasa es que muchas de las palabras que derivan de aqua y que han llegado al acervo común ya no son cultismo, ya las utilizamos los hablantes con normalidad. Es el caso, por ejemplo, de acuático. Hablamos de deportes acuáticos o parque acuático, todo lo que tiene que ver con el agua. También acuicultura, aquí en esta zona, ¿no? Por ejemplo, también muy importante, la cría de peces. Exacto. Hablamos de acuíferos, es decir, de las reservas de agua. Así que la palabra aqua pues nos ha dado, y luego, bueno, también hemos heredado una palabra del latín directamente, que es un derivado latino, que es acueducto. Sí. Y hay otras palabras derivadas de agua que nos vienen de otras lenguas, como por ejemplo acuarela, que nos viene del italiano. Así que la familia de aqua también es una familia acuario, podríamos decir, muchísimas palabras, no necesariamente juntos. Y nos queda hidra. ¿Qué ocurre con hidra? Que hidra significa agua en griego, pero hidra no es una palabra en español. Hidra no existe en español como tal palabra independiente, es lo que llamamos un elemento compositivo culto, es decir, a partir de hidra hacemos muchísimas palabras y casi más que con agua, fíjate, y con aqua. Más técnicas quizás, Más ¿no? técnicas, efectivamente. Muchas de ellas pertenecen al ámbito técnico-científico. Pues, por ejemplo, hidráulico, hidrodinámica, hidroeléctrica, hidroavión. Hidráulico es una curiosidad porque hidráulico viene del griego que significa órgano que funciona con agua. Claro. Y de ahí utilizamos en español palabras que funcionan también con agua, como por ejemplo la energía hidráulica. O un gato hidráulico. Con hidra también tenemos palabras que se refieren al ámbito de la salud, como por ejemplo hidrocefalia o hidrofobia. Y en los últimos años también la palabra hidra nos ha llevado a que se ha puesto de moda todo el bienestar alrededor del agua. Pues por ejemplo tenemos hidroterapia, hidratarse, hidrogel, ¿vale? Muchas palabras que tienen que ver con el uso del agua para el beneficio. Digamos el beneficio de la salud. Y naturalmente utilizamos la palabra recursos hídricos para decir cuánta agua tenemos, o se llaman hidrónimos a los nombres de los elementos geográficos que tienen que ver con el agua. Muy bien. Y finalmente también tenemos una única palabra en la que hidro y agua se pueden intercambiar y hace referencia a una bebida, a un fermentado de la miel que se utiliza desde la antigüedad, que es la hidromiel o aguamiel. Exactamente. Sí. Así que, como podemos ver, las palabras referidas al agua son una familia muy grande, muy extensa, con 3 raíces más o menos, y que, claro, tienen que ver pues, con la importancia que tiene el agua, de donde venimos, que nos conforma. Muy bien. Bueno, ya ven ustedes lo amplio que es nuestro léxico y gracias a Carmen pues ya conocemos un poquito más esa familia tan amplia del agua en español. Algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Exactamente, algo tiene, y más en un sitio como este tan magnífico. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen, Muchas gracias. por tu visita. Hoy también tenemos con nosotros a Andy Jones, que es un colaborador del programa. Hace tiempo también estuviste con nosotros. Es un ilustrador alicantino que nos va a hacer un dibujo hoy sobre este escenario tan espléndido que tenemos de los Pozos de Garrigós. ¿Cómo lo ves este sitio? Pues primero, gracias Gerardo por volver a invitarme, y la verdad es que el espacio pues para hacerlo en dibujo es un deleite. Apenas tiene solo una textura, lo cual te esfuerza a hacer una interpretación, y físicamente el espacio pues también te invita un poco, ¿no? Con el eco, tu voz, es evocador, es íntimo. Seguramente tendremos ocasión de ver cómo lo vas haciendo el dibujo, sí, según vaya avanzando el programa, y luego al final pues nos enseñarás el dibujo terminado y nos comentarás qué sensación tienes. Y, por supuesto, pasará a formar parte de nuestra colección de la crónica, de dibujos de la crónica. Hay que ir ampliándola. Con Paco Roca también, que lo tenemos ahí en la colección. Paco Roca lo tuvimos en el último programa. Bueno, pues muchas gracias, Ali, y nos vemos dentro de un ratito. Tenemos ahora con nosotros a Amelia Navarro, que es la directora de Sostenibilidad, Equidad
y Acción Social de Veolia en la Comunidad Valenciana. Hola Amelia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Magnífico escenario para hacer la entrevista hoy, el Día del Agua, el Día Internacional o Día Mundial del Agua. El lema de hoy es el Día Mundial del Agua es donde fluye el agua crece la igualdad. Es un término de igualdad que puede entenderse dedicado solamente a la igualdad de género o a igualdad mucho más amplia a nivel social, ¿no? Hablando de la igualdad de género, en Veolia, perdona, antes que nada, en Veolia, ¿en dónde operáis aquí en la Comunidad Valenciana? En la Comunidad Valenciana operamos en unos 80 municipios de las 3 provincias, sobre todo con mayor presencia en la provincia de Alicante y en la provincia de Valencia. Muy bien. Y entonces, hablando del lema de la ONU de este año de la igualdad en el agua, la igualdad de género, ¿vosotros cómo estáis trabajando de puertas adentro en Veolia? Bueno, en la empresa hemos sido siempre pionera en promover la igualdad de género dentro de la plantilla, porque el sector del agua es un sector muy masculinizado. De hecho, precisamente ahora con motivo del Día Mundial del Agua, la ONU da el dato de que 1/5 parte de la mano de obra en el sector del agua son mujeres, solo 1/5 parte, es decir, un 20%. En nuestro caso, la plantilla también está masculinizada porque es un sector con muchos trabajos de mantenimiento, mucho trabajo técnico y aproximadamente un 70% de la plantilla son hombres y un 30% son mujeres. Pero si descontamos en este cálculo al personal operario, que es eminentemente masculino, se nos queda una representación equilibrada de un 55% hombres, un 45% mujeres. Es decir, esta parte operativa es sobre todo la que hace que el sector sea masculinizado. Trabajamos para ello también en la base de la educación, porque nos cuesta encontrar gente de FP, mujeres en la FP. Entonces estamos trabajando mucho con los institutos para intentar fomentar que haya más presencia también femenina en la base de la formación, que es imprescindible para que luego pueda haberla también en la empresa. Respecto a los planes de igualdad, llevamos desde el año 2011, como te decía, de manera avanzada, ¿no?, trabajando en este sentido. Y de hecho, por ejemplo, hemos conseguido una mejora importante en la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. En los últimos 10 años pues hemos pasado de tener como un 25% de mujeres en puestos de responsabilidad, casi un 40% en la actualidad. Esto es por una apuesta decidida también de la dirección, que incluso en nuestros planes estratégicos incluimos objetivos de mejora de representación femenina en puestos de dirección, de gerencia y de jefatura de departamento, etcétera. ¿Los compañeros masculinos qué tal lo llevan? Bien, bien, hombre, es que son mayoría, son mayoría. Pero lo llevan bien, ¿no? Lo llevan bien, hombre. Las mujeres estaban menos representadas y en eso tenemos que ir consiguiendo también la igualdad. Y por eso también el lema de la ONU de la ONU, año, sí, es que las mujeres también estén en los puestos de liderazgo y de toma de decisiones en la gestión del agua, porque eso da una visión más inclusiva y más diversa también para hacer frente a los grandes retos que tenemos en el sector. Tú has hablado antes de lo importante que es la educación en este sentido, ¿no? Y que además, bueno, a mí me consta que este museo es muy visitado por colegios, institutos, casi a diario vienen estudiantes, chavales, chicos y chicas a conocerlo. Y vosotros esa labor la estáis cuidando mucho, lo sé, pero ¿creéis que es lo suficiente como para dar a conocer no solamente vuestro trabajo, que es lo importante del trabajo, sino el agua, cómo llega a las casas? Porque es muy interesante. Yo conozco el museo es muy didáctico, pero hay muchos niños y niñas que cuando abren el grifo de su casa no saben de dónde aparece el agua ni lo que hay detrás. ¿Eso tú crees que se está haciendo lo suficiente por vosotros? Sí, pero por parte de nuestra empresa, sí, sin duda. Y de hecho, bueno, aquí me gustaría hablar también de nuestro plan de acción social, porque es un plan de acción social transformador que busca ir más allá de las ayudas para pagar los recibos del agua, que también hacemos y que son necesarias para muchas familias, ¿no?, a través de los fondos y las tarifas sociales,
con las que bueno, pues estamos ayudando a más de 16.000 familias en la Comunidad Valenciana, pero con el Plan de Acción Social quisimos dar un paso más de una manera transformadora para también influir positivamente en la vida de las personas, especialmente de las que más lo necesitan. Y en este Plan de Acción Social tenemos 3 líneas de trabajo. Está el fomento de la empleabilidad, la generación de oportunidades educativas, que también va en línea de lo que estamos hablando ahora, y lo que nosotros denominamos la creación de comunidades sostenibles. Y en estos ejes se enmarca precisamente, entre otros, la parte de la educación y la contribución a nivel de sociedad. Entrando un poquito más en cada uno de ellos, por ejemplo, en el ámbito del fomento de la empleabilidad, estamos trabajando precisamente, como decía antes, ¿no? en animar a que los jóvenes realicen estas formaciones profesionales que le permitan un acceso a un empleo de calidad como es el del sector del agua. Tenemos un proyecto estrella que es el programa OLA, con las siglas Ocupación, Liderazgo y Acompañamiento, que llevamos a cabo junto con la Cruz Roja, está co-creado junto con la Cruz Roja a nivel de nuestro grupo empresarial, y lo que hacemos es ayudar a familias usuarias de los fondos sociales, estos colectivos vulnerables que lo necesitan, a que a través de unos recorridos de empleo, competencias, etcétera, consigan un trabajo al terminar el programa. Hemos hecho ya varias ediciones con mucho éxito, consiguiendo hasta un 50% de empleabilidad para estas personas, lo que las personas especialistas nos dicen que es un valor muy alto para este tipo de programas. En la parte de generación de oportunidades educativas tenemos varias acciones muy interesantes. Una con las que tenemos grandes satisfacciones, la creación de becas. Tenemos las becas Jóvenes Talento, que van destinadas a jóvenes con expedientes brillantes en bachiller, pero con pocas posibilidades a nivel económico, para que cursen sus carreras, y les ayudamos pues, con una dotación económica, pero también con acompañamiento de entidades sociales que les ayudan en todos sus años de carrera. Hemos creado este año por primera vez, bueno, en el 25, la primera beca de talento profesional, que precisamente va también destinada a la FP, es decir, a jóvenes igual pues, con dificultades, pues, para que puedan hacer sus 2 años de FP sin problemas y tengan esta ayuda también. Y dentro del ámbito también de las oportunidades educativas, desde hace ya 6 años llevamos a cabo el programa AquaSTEM. Es un programa que intenta romper la brecha también de género en las profesiones técnicas, científicas, las STEM, ¿no? Los términos en inglés. Y estamos llegando como a 900 niños y niñas en la Comunidad Valenciana. Más allá de esto, vamos a poner en marcha ahora este año un programa nuevo que se llama Brigada Futuro, y que precisamente intenta concienciar a las personas jóvenes cuando están en la ESO o en la FP básica, pues intentar fomentar que se apunten al empleo verde, que estudien profesiones que tengan un impacto positivo en el planeta, ¿no? Como pueden ser las relacionadas con el sector del agua, pero también con las energías renovables, con el cuidado del medio ambiente, con la gestión de residuos, etcétera, ¿no? Es un programa que arrancamos este año. Y luego, pues, en la parte de comunidades sostenibles, lo que tratamos es de, a través de las alianzas, contribuir a la sostenibilidad de los municipios, contribuir a que se cuide el medio ambiente, al consumo responsable, ¿no? El museo es un claro ejemplo de esto, ¿no? Este museo que intenta concienciar de manera muy didáctica sobre el uso del agua. El lema, repetimos, recordemos que es donde fluye el agua crece la igualdad, el lema de este Día Internacional del Agua de este año. Volviendo al tema de la igualdad, la igualdad es un término que aquí en la provincia de Alicante, sobre todo en toda la Comunidad Valenciana, pero es un poquito delicado, porque hay comarcas y municipios, no es lo mismo que fluya el agua en las zonas rurales que en las turísticas de la costa. Vosotros, como empresa, tenéis una responsabilidad que hasta cierto punto estáis sometidos a la gobernanza pública. ¿Vosotros creéis que hay un gobierno del agua eficaz en esta Comunidad Valenciana? No te quiero comprometer en una cuestión política ni nada, simplemente ¿qué necesitáis desde la Generalitat Valenciana para conseguir que haya ese desequilibrio, se consiga modificar o se consiga subsanar de alguna manera con más eficacia?
Nuestro trabajo, sobre todo de manera directa con los ayuntamientos, porque gestionamos un servicio que es municipal y en ese sentido pues, se trabaja en colaboración público-privada precisamente para gestionar los recursos que cada municipio tiene Claro. De la manera más eficiente y más sostenible. A otros niveles de confederación, de Generalitat, etcétera, pues sobre todo el fomento ahora mismo del uso del agua regenerada, creo que es una de las medidas clave en este sentido. La Comunidad Valenciana junto con Murcia es una de las comunidades autónomas que más agua regenerada produce, pero aún se puede generar mucha más. Entonces, por ejemplo, ahora en Alicante estamos luchando porque salga adelante el proyecto Vertido Cero, y aquí es necesaria la colaboración de todas las administraciones, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, ¿Qué como a situación nivel está local. ahora mismo Vertido Cero? Pues ahora mismo está a la espera de que existan los fondos necesarios, que parece que ha habido un parón, ¿no? Para que el proyecto pueda llevarse a cabo, y desde distintas entidades se está intentando buscar que el proyecto salga adelante, precisamente para utilizar el 100% del agua que depuramos y que pueda utilizarse, además de para la ciudad, para el uso urbano en el riego, parques y jardines, para la agricultura, que tiene una gran ¿Dónde podemos demanda. ayudar para empujar que haya que ese parón se cambie y vuelva otra vez a ir para adelante? Yo creo que se está gestionando ya. Se necesitan, por ejemplo, no lo sé, es una pregunta, ¿se necesitan fondos europeos o mayor inversión a nivel nacional? En principio, sobre todo, la ayuda clave iba a venir a nivel nacional, que es la que actualmente nos está produciendo. Entonces, sobre todo, pues sería el que haya esas ayudas para que el proyecto pueda salir adelante. Bueno, pues esperemos que se consiga poner para adelante eso y cuanto antes, porque me imagino que el futuro está por ahí. La reutilización del agua es interesante y para todos, no solamente para la zona agraria, también para el consumo humano, y eso es el futuro. Entonces, la clave es la eficiencia en la gestión y la reducción de pérdidas al máximo, y el uso del agua regenerada como una fuente alternativa al agua potable para esos usos donde puede utilizarse, que comentábamos, ¿no? Usos ambientales, usos urbanos, usos en agricultura, incluso ya estamos haciendo proyectos de usos industriales. Pues muy bien. Efectivamente, a mí el tema de la igualdad es un lema muy bonito, pero que no resulte utópico, ¿no? Que resulte que sea factible. No estamos hablando ya del tema de igualdad de género, que sabemos que lo estáis haciendo muy bien en Veolia, por lo que tú nos estás contando, pero de igualdad social en toda, y sobre todo en esta comunidad valenciana y en las comarcas del sur, pues que se note que hay interés por parte de todas las administraciones en conseguir que esa igualdad se consiga a medio o largo plazo. Os deseamos el mayor de los éxitos y lo más rápidamente posible. Sí, Muchísimas desde luego, gracias. desde Veolia nuestro compromiso es realizar la gestión del agua de manera eficiente, de manera sostenible, pero además darle ese compromiso que hemos hablado ahora, ¿no? Tanto internamente con nuestra plantilla en igualdad, como externamente a nivel social, contribuyendo con el entorno local a nivel ambiental, a nivel social y como decía, ¿no? con las necesarias e imprescindibles alianzas, tanto con la administración, que es básica, con las entidades sociales, con las universidades, con las asociaciones empresariales, donde también estamos representados, representadas, y porque al final eso, la unión de fuerzas es la que va a hacer que el agua sea un motor de equidad y de progreso también en la comunidad. Muchísimas gracias, Amelia, por todo. Gracias. En esta segunda parte de Curiosidad vamos a hablar de los canats. Canat en castellano también es conocido como canal o galería filtrante, que es el nombre más técnico. En valencià es alcabó o mina d'aigua. Un canat es un túnel con pozos de ventilación verticales que aprovecha la pendiente natural para llevar agua a las ciudades o cultivos sin que se evapore por el calor. Son auténticos acueductos invisibles. En la Comunidad Valenciana, este sistema es parte fundamental del patrimonio hidráulico proveniente de la cultura andalusí.
Muchos de estos canats fueron abandonados tras la aparición de bombas mecánicas de la electricidad en el siglo pasado, pero persisten como parte del patrimonio hidráulico y cultural. En la Comunidad Valenciana hay varios canats o alcabós. Tenemos en la provincia de Castellón el canat de Nules, en la provincia de Valencia la Mena del Agua o Mena de San Agustín en Alcublas, el alcabó de Santa Bárbara o del Teular en Bocairent, el canal de Bellús en Xàtiva, y dentro de la comarca de la Safor, quizá donde más haya, como la antigua Font del Molí en Xeresa, la Font de la Murtera en Ador, Font dels Carreters, Font dels Sese Chorros y la Font Antiga de la Safor en Villalonga, y Font del Murtarel, de Murtatel, en Castellonet de la Conquesta, y el Font de l'Huil en Xeraco. Y en la provincia de Alicante pues tenemos el canal de Crevillent y el de la Algueda en Albatera. Estos canats actualmente son visitables, casi todos ellos, y son bastante conocidos por los senderistas. Hay senderos que pasan, rutas que pasan por todas o parte de estos canats, y son en realidad lugares turísticos muy, muy bonitos. Si tienen ocasión, por proximidad o por gusto de visitarlos, seguro que lo pasarán muy bien. Hoy, para hablar del agua, tenemos la fortuna de tener con nosotros nada más y nada menos que a Jorge Orcina, que es catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad de Alicante, todo un experto. Sale en muchos medios de comunicación a nivel nacional hablando no solamente del tema del agua, sino también del cambio climático, con el que tendremos ocasión en un futuro programa a hablar más detalladamente de ese tema. Pero ahora nos vamos a centrar en el agua, Jorge. Y entonces hay una pregunta que te quería hacer. ¿Tú cómo valoras ese desequilibrio que hay dentro de la Comunidad Valenciana entre el norte y el sur, la demarcación hidrográfica del Júcar y del Segura? Porque hay lugares en donde no tienen problemas, afortunadamente, de suministro de agua, pero en otras comarcas como la Marina Baja o el Vinalopó, Alacantí, que sí que lo hay, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo valoras? Sí, ese desequilibrio, digamos, es el desajuste territorial regional, ¿no?, que dentro de la Comunidad Valenciana, porque la parte central de la Comunidad Valenciana, lo que llamaría la cuenca de Júcar-Turia, es verdad que tiene recursos suficientes, ¿no?, y salvo que haya una gran sequía, siempre puede atender a esas demandas, pero la parte norte Castellón y la parte sur Alicante, especialmente desde la comarca del Alacantí, Vinalopó y luego la Vega Baja, pues son deficitarias, ¿no? Es decir, hay unas demandas que exceden los recursos naturales que por condición natural tienen, ¿no? Y en esas comarcas es donde hay que, por así decirlo, atender el futuro, la planificación futura que podamos llevar a cabo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, ese desequilibrio, digamos, que ocurre también en la escala estatal, ¿no? Hay cuencas geográficas muy bien dotadas, hay otras menos. Bueno, nosotros estamos en esta zona mediterránea que no siempre es muy lluviosa, salvo en esos episodios puntuales de lluvias torrenciales que acumulan mucha agua, pero que no es muy aprovechable, y por tanto tenemos que ajustar muy bien nuestras demandas a los recursos existentes. Ayer precisamente, creo que fue en un periódico nacional, había un artículo muy interesante que hablaba algo así, no me acuerdo literalmente el título, pero venía a decir algo así que sí, ha habido mucha agua, mucha lluvia muy potente durante unos meses, pero este sigue siendo un país de sequía, eminentemente. Sí, básicamente, salvo la parte norte peninsular, lo que llamamos la fachada cantábrica, el resto somos muy dependientes de la coyuntura climática, ¿no? Los años de sequía, veníamos de una sequía bastante dura estos años pasados y bueno, nos ha sorprendido el otoño y sobre todo este invierno 25-26 porque se han sucedido muchas borrascas y los embalses se han llenado en niveles récord desde hace 2 décadas, ¿no?, que no teníamos tanta cantidad de agua, ¿no?
Pero es verdad que la tendencia de fondo que tenemos en nuestro país es a que va a llover menos en muchas cuencas geográficas, salvo las del norte, y eso nos obliga pues, a planificar el agua futura con esa previsión climática, ¿no? Por tanto, clima y agua van a estar muy directamente relacionados. Entonces, Jorge, podríamos decir que una de las conclusiones sería que no nos confiáramos, ¿no? Que a pesar de que los exacto, embalses ¿no? estén a un buen nivel ahora mismo, que el futuro no es... Hay que hacer siempre un uso muy prudente del agua. Es verdad que en la Comunidad Valenciana estamos históricamente acostumbrados a esto porque hemos padecido sequías, no llueve mucho en algunas partes de la Comunidad Valenciana y eso nos ha obligado a ajustar mucho nuestro gasto de agua, ¿no? A nivel estatal tenemos que trabajar en el mismo parámetro, ¿no? No por estos años o meses de abundancia de lluvias ya tenemos solución al problema. Al contrario, yo creo que ahora sería, Gerardo, un buen momento para empezar la planificación estatal del agua, ¿no? Volver a recuperar esa idea de un plan hidrológico. Con los embalses llenos es mejor hacer el debate que cuando hay sequía, que empiezan los conflictos del agua, y sería una buena coyuntura, ¿no? Yo creo que habría que valorar la posibilidad de diseñar un nuevo esquema del agua que ya nos garantice, por así decirlo, los recursos que en todos los territorios demandamos. Y ahora mismo con lo que tenemos, hablábamos antes de la conducción del Júcar-Vinalopó, que es una conducción estratégica. Tengo aquí apuntado que oficialmente quiere transferir 80 hectómetros cúbicos al año. Sí. Desde la cabecera del Vinalopó, o sea, del Júcar a la cabecera del Vinalopó, pero siendo una infraestructura estratégica, ¿es suficiente? ¿Tú crees que es...? Y luego la distribución de costes que eso supone está bien, está equilibrada. A ver, hay que recordar que esa conducción viene de finales de los años 90, empezó a construirse y a partir del 2004 hubo un cambio en el trazado, ¿no? Se iba a construir desde el Júcar Medio, por así decirlo, la zona de Cortés La Muela, de ahí venía la conducción al Alto Vinalopó, al embalse de Villena, pero se cambió y se decidió que el trasvase fuera desde desembocadura, ¿no? Desde Cullera, con una serie de bombeos, el agua llega a Villena, ¿no? Ahí ya se produjo una pérdida de dinero, porque ya había hecha inversión importante, más de 200 millones, ¿no? Estaban previstos que, bueno, pues esas conducciones del Júcar Medio dejaron de tener validez, por así decirlo, ¿no? Pero ahora lo importante es que ese trasvase funcione, porque todavía no funciona. Es decir, está hecha las infraestructuras, la balsa de Villena pues hay que recuperarla, tuvo un problema en el diseño y construcción, pero una vez que ahora se está trabajando en ello, tiene que empezar a funcionar, ¿no? Porque es una infraestructura vital para la provincia de Alicante, para la parte sur de la provincia de Alicante. Claro, en la parte sur, sobre todo la Vega Baja, que tú conoces muy bien porque has estado trabajando en ella a conciencia hace unos años, el trasvase Tajo Segura es crítico, ¿no? Sí, hoy por hoy es una conducción fundamental, ¿no? No tenemos recambio preparado, pero sí que yo creo que hay que empezar a transmitir el mensaje a la población alicantina, de la Comunidad Valenciana en su conjunto, de que hay que empezar a planificar, por así decirlo, con soluciones B, ¿no? Con planes alternativos, ¿no? ¿Qué pasa si después de estas lluvias tan importantes ahora nos vienen unos años de sequía importante y la cabecera del Tajo vuelve a quedarse casi sin recursos, ¿no? Bueno, pues tendríamos que tener un plan diseñado, que es un poco lo que pretendió aquel plan Vega Renace después de la inundación del 19 en la Vega Baja. No solo era un plan para evitar futuras inundaciones, sino para diseñar el futuro estratégico del territorio, ¿no? Por eso ha sido muy bien valorado académicamente, incluso fuera de España, ¿no? Pero quizá no se entendió, ¿no? O no se supo vender. Se pensaba que era un plan de obras para evitar inundaciones, cuando había una concepción integral, ¿no? Pero Jorge, el agua de otra ese manera. Proyecto se aprobó, yo lo recuerdo perfectamente que se aprobó, pero no se ha puesto en práctica, ¿no? Se empezaron a poner algunas medidas en práctica, pero bueno, luego en las últimas elecciones autonómicas el cambio de gobierno pues lo paralizó, lo aparcó, ¿no? Una pena, porque era un plan pensado para la comarca, no era un plan hecho desde una ideología política, podemos decirlo así, ¿no? Claro. Sino que era un plan de medio y largo plazo, ¿no? Para que la comarca empezara a trabajar en un contexto, como sabemos, de cambio climático.
Que algunas veces, Jorge, políticamente eso de medio largo plazo suena demasiado lejos. Pues ¿no? es verdad, Gerardo. No y es es tan una pena rentable como porque eso. en materia de agua es fundamental trabajar con luces largas, ¿no? Claro, eso es, bueno, estamos pues de acuerdo. diseñar los sistemas de Y abastecimiento. como alternativa la desalación, Bueno, desalización. sí. Ya me saldrá la palabra. Sí, va a No ser pasa nada. necesaria. Seguro que los espectadores Sí, me han entendido. va a ser necesaria, Gerardo, porque además ya bebemos en territorios de la Comunidad Valenciana de agua desalada, ¿no? Por ejemplo, toda la parte del Taivilla, de Alicante, la desaladora que hay en Aguamarca ya abastece, de la que hay en Torrevieja también, ¿no? Que es una de las más grandes de España. Por tanto, tenemos que acostumbrarnos a que nuestros sistemas de abastecimiento de agua tienen que ser lo que llamamos multifuente, es decir, la lluvia es fundamental, pero la lluvia estamos viendo que cada vez en este contexto de cambio climático es más irregular, hay que aportar nuevos recursos que puedan ser más estables. Y ahí hay dos, está la reutilización de aguas depuradas y la desalación. Por tanto, lluvia, desalación y depuración, reutilización son los pilares en los que debemos basar el futuro del agua en la Comunidad Valenciana. Muy bien, luego tenemos inversiones en infraestructuras. Tengo aquí unos apuntes que me gustaría comentar contigo, Jorge. Dice que se están llevando a cabo algunas inversiones, por ejemplo, en el eje metropolitano de Valencia, la ejecución de la última fase de la interconexión de las potabilizadoras La Presa de Manises y el Realón de Picassent, con el objetivo de garantizar suministro a unos 1,7 millones de habitantes en 51 municipios. Y también, algo que es lógico y deseable, que es las reparaciones por daños de la Dana en el canal Júcar-Turia. Pero ¿no hay más inversiones importantes de infraestructuras en la Comunidad Valenciana? Yo no he encontrado ningún dato así importante. Hay un importante en Alicante que también está en una fase, podríamos decir, curiosamente paralizada, ¿no? Que es el Plan Vertido Cero, que conecta las depuradoras del Alacantí, las que hay en la ciudad de Alicante, con el campo de Elche, ¿no? Para suministrar agua residual depurada con calidad para regar regadíos de riegos de levante, ¿no? Y eso además podría ahorrar agua para la Vega Baja. Por tanto, es un sistema muy interesante porque podría ser el primer trasvase de agua residual en España, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues está en proceso de realización, hay inversiones de diferentes administraciones, cuando hay que converger intereses de varias, pues a veces surgen fricciones, conflictos y no va adelante, no va con el ritmo que debería. Y ya digo, para mí es una pieza estratégica. Claro. Y es verdad que ahora la inversión importante se está derivando a Valencia, área metropolitana, después de la Dana, y además porque la gran capital tiene que tener garantizada su seguridad hídrica, no podemos perder abastecimiento de agua en grifo en la ciudad de Valencia, ¿no? Porque sería un fracaso como planificación, ¿no? Por tanto, sí, digamos que ahora estamos en este contexto que sabemos complicado de recuperación y de rehabilitación de una zona que, bueno, pues ha sufrido mucho, ¿no? Sí, es un imprevisto lamentable y trágico que hay que subsanar. Y luego tenemos el apartado de saneamiento, depuración y reutilización, de la que tú ya has apuntado antes. Y tengo aquí apuntado, según la entidad pública de saneamiento de aguas residuales, EPSAR, en 2024 en la Comunidad Valenciana había 51 instalaciones de regeneración de agua cuyo destino era mayoritariamente agrícola, con más de un 93%, y dice que esta misma entidad impulsa un programa de modernización del saneamiento y depuración entre 2026 y 2030 con una inversión global de 665 millones, de los cuales en este año se ejecutarán 106 millones con actuaciones extendidas a más de 300 municipios. ¿Tú crees que esto es suficiente, esta inversión para depuración y reutilización? Lo comentábamos antes, ¿no? De las piezas importantes del futuro abastecimiento agrario, incluso urbano, ¿no? Para determinados usos urbanos, va a ser las aguas residuales depuradas, ¿no? Pero tenemos que mejorar el nivel de depuración de nuestras depuradoras. Recordemos que todo esto viene de una directiva europea del año 91 que nos obligaba a depurar las aguas urbanas, ¿no? Las aguas residuales. A partir de ahí empezaron a construirse depuradoras. Llevamos prácticamente 25 o 30 años de funcionamiento de esa depuradora que ahora hay que actualizar, hay que renovar, hay que modernizar. Y de ahí viene esa inversión que es necesaria, incluso será necesaria más,
porque necesitamos agua depurada de altísima calidad para que la agricultura no la rechace y para que podamos usarlo para lo que llamamos usos urbanos de baldeo de calle, riego de parques y jardines, incluso llenado de piscinas con elevada calidad, podría ser una función, riego de campos de golf, pero para eso necesitamos ese tipo de inversiones de gran capacidad. Hay que recordar que Comunidad Valenciana y Región de Murcia son las dos comunidades autónomas de España que más reutilizan el agua depurada, ¿no? Y esto es un aval que debemos seguir manteniendo, ¿no? Mejorando la calidad, claro. La tecnología ha llegado a tal nivel que podríamos volver a beber el agua que hemos tirado por nuestros retretes inodoros, ¿no? Lo que pasa es que la normativa no lo permite. Permite determinados usos, la normativa de reutilización, básicamente agrarios o para algunos tipos de usos urbanos, como decíamos, ¿no? No para beber agua del grifo, ni para regar algunos cultivos hortícolas que todavía necesitan mucha más calidad de agua, ¿no? Pero llegará un momento, la tecnología eso en unos años, alguna década lo va a permitir, ¿no? Habrá que modular el coste económico, ¿no? Y el coste económico es mucho en el energético, pero también estamos en un proceso de transición energética e iremos utilizando cada vez más fuentes de energía alternativa, ¿no? Más baratas, como la solar, ¿no? La desaladora de Torrevieja ya tiene previsto una inversión, un campo solar para alimentar y abaratar costes, ¿no? Por ahí va a ir el futuro del agua, ¿no? Seguiremos manteniendo nuestras aguas de embalses, acuíferos y tal, pero tendremos que ir complementando porque la lluvia, como comentábamos antes, cada vez se presenta de forma más irregular, ¿no? No podemos ser 100% dependientes de lo que llueva porque habrá meses o años en los que no llueva, ¿no? Y otra cuestión será, Jorge, ¿quién pagará esos costes y en qué proporción? Sí, a ver, los pagaremos entre todos, digamos, en el mundo urbano a través del recibo del agua, que ya pagamos un canon para depurar y demás, y necesitaremos dinero de Europa. Yo creo que Europa, con esos fondos que en su día se llamaron Next Generation, tendrán que sacar nuevos programas relacionados con la adaptación al cambio climático, ¿no? Y dentro de esa adaptación está el agua, ¿no? El agua en los países mediterráneos no nos sobra, por así decirlo. Algunos años nos falta cuando hay sequía importante y tenemos que tener eso garantizado con inversión. Y bueno, pues Europa se tiene que convertir en una pieza básica de la adaptación al cambio climático. Sí. Muy bien. Bueno, Jorge, ya para acabar, muy brevemente, es que no me quiero resistir a una pequeña pregunta. Como experto en cambio climático, en el agua y todo eso, tú, la perspectiva, ¿cómo la ves? ¿Cómo la tienes el futuro? Y no te voy a decir inmediato, pero a corto o medio plazo, ¿eres optimista o...? Quiero ser optimista, pero los datos nos están reflejando todo lo contrario. No conseguimos frenar este proceso de calentamiento. Estamos en un proceso mundial, global, pero con manifestaciones regionales y el Mediterráneo es una de las zonas que más lo está notando, ¿no? Y bueno, la acción política va un poco más lenta de lo que debería, ¿no? Sabiendo que hemos podido avanzar en cambio de modelo energético, inversiones de ahorro de agua y tal, pero va por detrás de la rapidez que está adquiriendo el proceso de calentamiento, ¿no? Y ya digo, lamentablemente no conseguimos frenarlo, o sea que las perspectivas a corto o medio plazo no son optimistas. Bueno, esperemos que los políticos se pongan las pilas. Sí, y luego que tiene que haber también presión ciudadana, que digo yo, ¿no? Que la gente demande, bueno, oye, pues... En la medida de nuestras posibilidades humildes, exacto, un programa como este le está procurando. Jorge, de verdad te estoy muy agradecido y te emplazo a dentro de unos meses volver a hablar contigo más genéricamente sobre el cambio climático, que estoy seguro que los espectadores lo agradecerán. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a ti. Ya tenemos aquí el dibujo que nos ha hecho Arlie Jones mientras estábamos haciendo este programa, en las entrevistas. Seguro que ustedes lo verán bastante mejor en pantalla de lo que puede verse ahora mismo, pero aquí lo tienen. A mí me ha impresionado, me ha gustado muchísimo, porque se ve, Arlie, que la figura es de un guitarrista en mitad de uno de los pozos de Garrigós. ¿En quién te has inspirado?
Pues en tu invitado estaba escuchando que su instrumento principal es la guitarra, que también tocaba el piano, y he dicho, pues mira, aquí queda perfecto Sí, de sí, cinematográfico. sí, a Edgar. Y luego el pozo está perfecto con el tragaluz y las escaleras, es maravilloso. Se nota que tu especialidad en películas de animación es el escenario, ¿no? El diseño de escenarios, el diseño de de los escenarios. fondos. Sí, la verdad es que ahí me quedé desde que empecé a trabajar en la industria de la animación y la verdad es que me ha encantado mucho. Siempre me ha gustado los paisajes, los entornos, los espacios. Muy bien. Pues muchas gracias, De nada, tío, hombre, Arli. por invitarme. Y ya saben, este dibujo, este espléndido dibujo de Arli, pues va a pasar a formar parte de nuestra colección de la crónica. Es el quinto ya que estamos coleccionando. Y bueno, algún día tendremos para exponer. Pues eso es una muy buena idea. Y además un honor estar al lado de gente como tus invitados, como Paco Roca, ¿no? Que El honor es tenerte a lo ti admiro como también. colaborador. Gracias. Muchas gracias, Arli. Como todos ustedes saben, en la crónica nos gusta acompañarnos en cada programa con algún joven de la Comunidad Valenciana que esté emergiendo en su sector de estudio o de trabajo. En este caso tenemos con nosotros a Edgar Pacheca. Hola, Edgar. Hola, Gerardo. Es un joven alicantino que lleva mucho tiempo trabajando y estudiando fuera de España, ¿no? Tengo aquí apuntado algunas cosas de tu biografía. Dices que estudiaste guitarra en la composición y musicología en el Conservatorio de Alicante, Exactamente. que eres licenciado en Magisterio Musical de la Universidad de Alicante, has hecho un máster en composición audiovisual en la Academia de Música y Teatro de Estonia, que hiciste prácticas en el Real Conservatorio de Música de La Haya. Exactamente. Eres director actualmente de la productora Upupua Audiovisuals. Fuiste premiado en la primera edición de Sois Cultura en la categoría de Nuevos Creadores y fuiste finalista de concurso de creación audiovisual Proyecta 13 en Valencia. Además, bueno, pues has estrenado algunas de tus obras compuestas por ti a nivel internacional en diferentes festivales. ¿Por qué te fuiste a estudiar y a trabajar fuera? ¿Fuera? Bueno, pues es el típico deseo de estudiante de vamos a ver cómo funciona esto fuera. Y me fui de Erasmus a Estonia, pero lo que yo nunca pensé es que me quedaría a vivir ahí 6 años. Me encantó cómo trabajaban con el arte en general y decidí quedarme. Que no vi opción de volver. Preferí quedarme, sí. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Tallinn? En Tallinn estuve 6 años y ahora estoy en Holanda 4 años ya. O sea, que llevas 10 años fuera. Sí, ¿Qué edad tienes? tengo 35, así que gracias por lo de joven. No, eres joven, eres joven. Tengo 35, ya sí. quisiera yo que tengo el doble. Pero vamos a ver, Edgar, todo este tiempo lo has dedicado a estudiar y ahora también a trabajar. Y también en los medios audiovisuales, ¿por qué? Bueno, yo he estudiado dentro de la temática musical, he estudiado muchas cosas diferentes. Y cuando me fui a Estonia, descubrí en diferentes asignaturas, descubrí pues que me encantaba hacer cosas plásticas de dibujo, de vídeo, de pintura. Y una de las profesoras que tuve, Elena Tulve, que fue una de las mejores profesoras que tuve allí en Estonia, me dijo, ¿te estás dando cuenta de que estás dedicando más tiempo al audiovisual que a la composición musical? Y yo dije, bueno, pero igual tengo miedo de empezar algo nuevo ahora, y porque ya estaba haciendo musicología, estaba haciendo composición, había hecho ya magisterio musical. Y ella me dijo, nunca es tarde. Y ella fue la que me animó a meterme dentro del camino de audiovisual. Y vamos, contentísimo. ¿Y aprendiste el estonio? Estuve estudiando estonio en los últimos 2 años.
Y lo hablo... ¿Es fácil o no? Es muy difícil, pero lo hablo mucho mejor que el holandés ahora. ¿Ah, sí? Sí, no, hablo muy poquito, pero era un idioma que me encantaba. Entonces, ¿cuántos idiomas dominan más o menos? Nada, español, inglés. El resto no se Holandés y estonio, lo el holandés y justo. el estonio no se puede considerar Bueno, pues que está muy domine. bien, está muy bien. Oye, Edgar, vamos a escuchar a continuación una composición tuya, porque te has especializado o te gusta mucho la música antigua. Me gusta mucho la música antigua. Yo no soy especialista en música antigua, pero bueno, al final todo el que tiene un transcurso por el conservatorio, pues que más y que menos tiene una pasión por la música antigua. Pero a mí me gusta mucho la música barroca, la música antigua en general. Sí. Entonces, este vídeo que vamos a ver a continuación, que lo habéis grabado hace poco, hace unos días en Maastricht, ¿no? No, lo grabamos en Utrecht. En Utrecht. Lo grabamos hace una semana. Sí. Sí, es una composición que se hizo hace 4 años para cuando yo acabé el máster en Estonia. Y yo tenía muchísimas ganas de grabarlo en condiciones, en un vídeo en condiciones, con un cuarteto en condiciones y bueno, ya les ha dado la magia de que pueda darse con este cuarteto, que son muy amigos míos, además son muy buenos. Y bueno, pero no tiene mucho que ver con música antigua, pero sí que tiene como armonías No, así sí, como sí, clásicas. se nota. Sí, sí. Vamos a escucharlo y luego comentamos un poquito. Perfecto. Estamos viendo el vídeo, Edgar. El grupo, el cuarteto de cuerdas, ¿cómo se llama? Se llama Ruka String Quartet. ¿Y la composición? La composición se llama Farewell, despedida, y forma parte de una composición más grande que se llama Sise Haalet, que es un nombre en estonio que significa voces internas. O sea, que forma parte de algo más, de una obra más completa, Sí, ¿no? Más para cuando acabé el máster allí en Estonia hice una composición larga de unos 20-25 minutos, audiovisual, con diferentes capítulos, y este es el último capítulo de todos, el cuarteto final. Y esto se presentó para despedirme del país, porque yo sabía ya que me iba a ir a Holanda, y esta piececita es muy especial porque habla de una chimenea que todos veíamos desde nuestra ventana en la residencia de estudiantes. Desde la ventana veíamos una chimenea como si fuese un tótem y al final, ya sea nevando o lloviendo o con el sol, todos teníamos como esa chimenea ahí de referencia, ¿no? Y bueno, cuando te despides de un sitio, te despides de personas, pero también de lugares, ¿no? Claro. Y al final lo que ves desde tu ventana todos los días es especialmente, claro, es especialmente importante. Entonces está ahí esa chimenea como símbolo de me voy de Estonia, ¿no? Y también me despido de un montón de amigos, de profesores. Y además, como este año ha sido un año como de muchas despedidas, como ha sido clave para mostrar este vídeo aquí ahora. Muy bien, pues nos alegramos mucho de que estés por aquí, por Alicante, y que aprovechar para estar con nosotros en este programa. Que te vaya todo muy bien, seguro. Te vamos a seguir de cerca Muchísimas gracias por invitarme. para ver tus éxitos. Y bueno, les vamos a dejar que terminen de ver el vídeo y nosotros ya nos despedimos hasta el próximo programa de La Crónica. Mientras tanto, por favor, sean felices.